Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras. Hoy nos acompaña el representante de la Cámara por el departamento del Huila, Carlos Augusto Rojas, del Partido Conservador. Representante, bienvenido. Gracias, Robinson. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, representante, usted vivió una niñez bastante compleja, ¿no? Hasta vivió en la calle. ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos que las condiciones económicas de mi familia y un poco mi espíritu aventurero hizo que desde muy temprana edad yo siempre tuviera como la capacidad de lucha y espíritu de trabajo. Y hizo que estuviese en las calles. Yo movía una carreta, cargaba mercados, trabajaba en la terminal de transportes con el tema de los pasajeros, lavaba carros, era como un todero. Y bueno, tenía 10 años, 11 años, y en ese ambiente laboral me movía para conseguir el sustento, un poco rebeldía con mi papá, cosas de esas, pero digamos siempre me mantuve como en una lucha permanente, no a vivir en las calles, sino a sobrevivir a la calle, que es una situación bien compleja y bien distinta, todos los peligros, todas las cosas que se mueven ahí. Y desde siempre ejercí liderazgo, entre otras cosas, en ese escenario ejercía liderazgo con quienes también siendo niños compartían esa dura experiencia conmigo. ¿Pero hasta el punto de dormir en las calles le tocó? Sí, varias veces. Yo tenía unas dificultades, digamos, de confrontación familiar, de franca rebeldía, algunas cosas que tenían que ver con el principio de autoridad de mi papá. Y bueno, y además la situación económica tan compleja, entonces yo simplemente viví en la calle y muchas veces dormí en la calle varias veces porque tenía 10 años, 11 años, estaba empezando mi vida. Y eso también, digamos, forjó un tanto mi espíritu de lucha en el yunque de las experiencias duras que tuve que vivir. A los 12 años yo ya era bomberito y eso solucionó parte un poco mi situación de alojamiento, porque en el cuartel de bomberos entonces ya conseguí donde guarnecerme en las noches. ¿No hubo, digamos, en esa vida en la calle tan joven, tan niño prácticamente, tentación de grupos ya, pues, de pandillas que estuvieran en cosas ilícitas? Afortunadamente yo tuve una formación, digamos, espiritual cristiana en la parroquia de La Valvanera, en Pitalito, donde vivimos muy cerca, y yo pertenecía a unos movimientos de misioneros, de niños, y eso me daba una formación y un perfil y unas bases de soporte espiritual muy fuertes. Si bien, digamos, yo tenía ese espíritu de aventurero y de rebelde, sí, y de desafiar un poco el principio de la autoridad de la casa, pues siempre me mantenía, digamos, dentro de esos linderos de la formación espiritual y un liderazgo que ejercí también alrededor de otros niños. Y de eso salió inclusive, digamos, al contrario de que se pudiera prestar para desbordarnos hacia cosas que fueran peligrosas para nuestra vida, surgió más bien, digamos, unos escenarios donde la mayoría de quienes estuvimos en ese momento compartiendo la vida de la calle, después yo los metí al cuerpo de bomberos y fueron conmigo oficiales de bomberos, algunos de ellos, y otros para continuar estudiando. Digamos, de ahí salieron cosas positivas en medio de lo difícil, lo desgarrador, de lo que significa en la calle aguantar hambre, de lo que significa en la calle aguantar frío, las inclemencias del tiempo, los peligros propios de tener que desafiar, digamos, escenarios o fronteras imaginarias que se crean en esos espacios. El lugar donde yo llegaba a trabajar, por ejemplo, cuando recién llegué a cargar una carreta para llevar mercados, me tocó a los, como dice una novela por ahí, a mano limpia, defender el derecho de estar en ese escenario trabajando, porque habían otros grupos ya organizados que no nos permitían ingresar. Fue un desafío importante en mi vida de niño que de alguna manera me marcó para siempre. ¿Qué pasó por la mente de ese niño de 12 años, Carlos Augusto Rojas, para que se inclinara por el tema de bomberos? Yo siempre quise ser bombero, desde pequeñito. Yo, digamos, tal vez desde 6 o 7 años, frente a mi casa todavía está un referente que hay ahí, que es un señor que se llama Bernardo Moya, que vivía al frente de mi casa, y él era bombero, es bombero todavía. Ahora es bombero protegido por el cuerpo de bomberos y protegido de alguna manera por mí. Pero era, digamos, el referente que yo tenía, entonces siempre quería ser bombero. Cuando yo andaba en la calle, yo me quedaba cerca de donde trabajaba, entre comillas, el lugar donde yo me movía trabajando, el cuerpo de bomberos. Y yo iba todos los santos días, antes de las 12, a que me dejaran pitar la sirena a las 12 del día. Y era como una manera de insistir en que me permitieran ingresar al bombero, pero no me recibía porque era muy chiquito. Pero después
ya cuando tenía 12 años me pusieron el reto de que me consiguiera un grupo de niños, 25 más, y que formábamos una brigada de bomberitos chiquitos. Yo lo hice, y me traje a muchos de los que estaban conmigo, a otros que han sido compañeros de estudio, los metimos, hicimos el primer grupo y me metí a los bomberos. Yo siempre he tenido espíritu de solidaridad, de cooperación, de ayuda, de la buena acción, de servir a los demás. Me parece que es la esencia del ser humano. Y a través de los bomberos encontré un escenario en ese momento muy importante para poder canalizar esa voluntad que tenía. A propósito de canalizar, ¿cómo canaliza sus momentos de impaciencia? Es muy complicado. Soy un hombre que quisiera ser perfeccionista, tal vez no lo soy tanto, y soy muy impaciente. Me gusta que las cosas salgan bien, que estén bien. Me gusta planear todo, me gusta delegar, pero me gusta controlar también y evaluar, y ojalá en lo posible que todo salga bien. Y ese es uno de mis mayores dificultades. Soy muy impaciente y quisiera que todo salga bien, que todo... me desbarato con frecuencia los ratos por la impaciencia, pero también soy un hombre que soy, digamos, que tengo chispa, que soy de buen humor, que trato de sacarle el lado positivo y chistoso a cada cosa que me pasa en el día. Entonces ahí vamos como encontrando los puntos de equilibrio. ¿Y lo atemoriza, lo asusta el tema de la soledad? Sí, yo a eso le temo mucho. Precisamente por eso vivo permanentemente rodeado de personas, bien en el contacto físico o bien en la comunicación con la gente de la región, con los amigos, con los viejos amigos, con la familia. Es algo que hago permanentemente. Yo creo que el ser humano es sociable por naturaleza y un estado de soledad debe ser muy complejo, aun cuando a veces, digamos, voluntariamente o autónomamente, me recojo en unos escenarios de meditación, de estar solo, de leer, de cosas, y a veces prefiero estar solo, pero digamos son escenarios voluntarios que los hago para planificar, para pensar, para reflexionar, para cosas de esas. Pero generalmente procuro estar rodeado de muchas personas. ¿Cómo define, según su juicio, su valoración, la palabra carácter? Hay que tener decisión en la vida y hay que enfrentar las cosas con claridad mental, asumiendo los riesgos y asumiendo los costos que impliquen las decisiones que se tomen. Yo soy de las personas que prefiero ser juzgado, evaluado, señalado y muchas veces inclusive calumniado por hacer las cosas y por tomar decisiones y no por ser de esas personas que son como tan impredecibles, que no toman decisiones, que no se arriesgan a fijar una postura. Yo tengo clarito que en la vida hay que tomar decisiones y quienes ejercemos algún tipo de liderazgo debemos caracterizarnos por tomar decisiones y no por ser indecisos y por ser grises. Hay que tener color en la vida. Es decir, la gente con usted sabe a qué atenerse. Conmigo saben a qué atenerse, digo las verdades de frente. Yo, en otro lado, yo parodiaba mucho a un caudillo jefe conservador que hubo en la década de los 50, a Gilberto Alzate Avendaño, conservador, que decía que no traigo cicatrices en mi espalda porque mis verdades las digo siempre de frente. Sin embargo, ahora me tocó cambiarlo. Yo he sufrido 2 atentados terroristas de la guerrilla y por decir mis verdades de frente. Entonces me tocó cambiarlo. Digo, por decir mis verdades de frente traigo cicatrices en la espalda. Oiga, representante, volvemos al tema de bomberos. Usted siempre desde niño con el tema de bomberos, hasta el punto que cuando llegue al Congreso lidera un proyecto a favor de los bomberos, lo convierte en ley de la República. Hoy, ¿en qué anda la situación de la ley de bomberos? ¿Se está aplicando, no se está aplicando? ¿Qué seguimiento le ha podido hacer usted? La semana anterior tuvimos una reunión a instancias de la Procuraduría, el Procurador Delegado para Asuntos Territoriales, haciendo un poco la evaluación con el Ministerio del Interior en qué estamos, porque la ley entregó unas facultades al Gobierno Nacional con un tiempo de 6 meses para reglamentar varios aspectos de la misma norma. Hoy está en ese proceso, no se ha llegado todavía, y debo confesar que me ha costado 2 años de trabajo el proceso en el Congreso con el gobierno para sacar la ley, pero después de que se aprobó en agosto, hacia acá, todos los dolores de cabeza que quieras. Hoy me llaman de todos los rincones del país, todos los bomberos de Colombia nos llaman, y hay muy mala interpretación de una norma que todavía no ha podido ser divulgada porque no está totalmente reglamentada, y los alcaldes y los concejales y los asesores de despacho de muchos municipios han pretendido descargarle toda la responsabilidad a los bomberos, cuando al contrario la norma lo que indica es que los municipios son los primeros respondientes y va a haber apoyo a través de la norma del Estado Nacional y del Estado Departamental
pero a partir de su reglamentación que todavía no ha entrado en vigencia total. Esta norma ni siquiera va a beneficiar a los bomberos directamente, digamos, solamente. Es una norma que va a beneficiar a todos los colombianos. Positivamente los va a impactar en 3 años, en 5 años, cuando entre en plena vigencia y en pleno funcionamiento todo lo que la ley estableció. Y es usted también un coleccionista de todos los elementos que tienen que ver con la vida de un bombero, ¿no? Sí, sí, eso sí. Digamos que es una debilidad que tengo en el alma o una fortaleza. Yo diría que es un don que Dios me dio, poder ser bombero de espíritu. Yo soy bombero universal. Yo no pertenezco hoy a ningún cuerpo de bomberos de Colombia, pero soy un bombero universal. Todos los años me voy para Estados Unidos a hacer curso de bomberos, voy a otros países, bueno, comparto mis experiencias con bomberos de Colombia o de fuera del país, y eso me llena espiritualmente hablando, ¿no? Y digamos, me mantengo en vigencia en todo lo que tenga que ver con la parte técnica y operativa de los bomberos. Nunca se sabe en qué momento pueda prestar un servicio, una ayuda, una emergencia a cualquier persona. Pero, claro, la otra parte entonces, colecciono carritos de bomberos, escudos de bomberos, cascos de bomberos, bueno, fotografías en todas partes del mundo donde voy de los bomberos. Es una cosa que me llena. Me acaban de regalar una fundación muy bonita acá de Bogotá, una artesanía hecha en cuero y a mano, alegórica a los bomberos, y ese tipo de detalles a mí me llenan mucho. Oiga, representante, usted, a pesar de ser de carácter, que la gente sepa qué atenerse con usted, también es de lágrima fácil, ¿no? Sí, yo tengo el corazón muy expuesto, yo soy muy sensible. Digamos que, bueno, yo vengo de una familia, digamos, económicamente muy humilde, pero también una familia muy unida. Mi papá, que en paz descanse, que yo no pude disfrutarlo mucho, mi mamá, mis hermanos, todo ese tipo de cosas. Pero además haber vivido la experiencia de vivir o de sobrevivir en la calle o a la calle, me hace tener claro quién soy, de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde debo ir, pero no puedo perder la conexión, digamos, espiritual, humana de las cosas. Yo lloro con mucha frecuencia, tal vez no lo hago en público porque a mí la cara no me ayuda mucho, tengo cara de pocos amigos, pero al contrario, yo soy muy amiguero, valoro mucho el sentido de la amistad, pero sí me hace llorar muchas cosas. Yo lloro en un comercial de televisión. Estos días que he tenido esa crisis tan tenaz en el departamento, en todo el país, pero en el departamento del Huila con el tema de los cafeteros, he tenido que ir unas contradicciones profundas internas muy grandes. Al tiempo que, se lo juro, viendo un video que me mandaron ahí, se me salían las lágrimas. Los campesinos que han sembrado durante 60 años el país de esperanza, que han cultivado la tierra y de alguna manera están haciendo una reclamación justa de sus aspiraciones, de un sector que ha estado rezagado, pero viene la otra parte, y es que pues, algunos líderes de los movimientos han bloqueado vías. Entonces viene la otra parte que también se confronta con lo que yo soy en esencia, que es evocar el principio de la autoridad y del orden como elemento fundamental de una convivencia social tranquila. Entonces se contradicen los dos temas, y eso me ha generado mucho malestar, mucha incomodidad interna. He hecho lo que a mí me toca como congresista, alzar mi voz, reclamar. A veces nos oyen pero no nos escuchan, y contrapongo eso con que a quienes sí han sembrado a Colombia de terror y de sangre y de tal, los atienden con manteles y con flash de cámaras en La Habana, pero nuestros campesinos que han sembrado la tierra se les confronta a través de la fuerza pública. Ha sido muy complicado para mí enfrentar estos momentos. Estos días ha sido muy difícil y eso me duele profundamente. Lo he escuchado a lo largo de la entrevista mencionar en varias oportunidades la palabra conexión espiritual. Tal vez por esto en algún momento de su vida pensó en ser misionero. Sí, yo era pequeñito y pertenecíamos a unos grupos juveniles que se llamaban Misioneros del Niño Jesús, a través de un sacerdote católico de nuestra parroquia que organizó ese tema, y éramos más de 600 niños a través de grupitos pequeños, de grupos de 15, que simulábamos ser los 12 apóstoles y tal. De eso yo siempre pensé, en algún momento dije, mi espacio va a estar en ser misionero en algún lugar de esos donde realmente se requiere la presencia de alguien que sirva, que ayude. Quise hacerlo. Igual en la familia de un hermano mío, que también ese sí estuvo en el seminario y se fue y se estudió, estuvo en Roma y vino listo para ordenarse, y cuando estaba listo para ordenarse se desordenó y se casó y no fue sacerdote tampoco. Pero en algún momento de mi vida lo contemplé. He tenido como esa vocación de servir. Yo creo que por eso la misión de haber sido bombero también
de alguna manera como que vino a suplir eso que quise ser. Bueno, representante, ya para finalizar, una pregunta para escogencia. ¿Bombero o congresista? Yo creo que las dos cosas se complementan en la esencia profunda, en lo que trasciende, que es el servicio a los demás. Yo terminé en el ejercicio de la actividad política como empujado por las circunstancias. De alguna manera, papá cuando yo estaba muy chiquito me llevaba al consejo municipal y me llevaba a la reunión, y a mí me gustaba. Yo en el colegio, en el salón de clases, yo era el monitor de mi curso. En los grupos juveniles, estos de misioneritos, yo era líder, yo generaba ahí liderazgo. Cuando viví o sobreviví a la calle, yo generé liderazgo allí. En todos los escenarios fui generando liderazgo. Luego, en la vida de bomberos, terminé de bomberito chiquito que no me recibían siendo el comandante de la institución. Luego, digamos que me ha tocado ser articulador de este tema de la norma a nivel nacional. Yo he ejercido liderazgo siempre. Y en la política, ese liderazgo, la gente me fue como empujando y me fue llevando. Y hoy, a medida que va pasando el tiempo, pues son muchas más las responsabilidades que tiene uno sobre los hombros, y entonces ya empieza uno a ejercer ese liderazgo como una responsabilidad superior que tiene con un pueblo que ha confiado en uno. Yo lo he venido haciendo, yo creo que las dos se complementan, pero yo siempre le he dicho a mis amigos cercanos y a mi familia, el día que Dios disponga de mi vida, no quiero de esos homenajes hipócritas que se hacen en la vida política, sino que quisiera que me hicieran un homenaje de bombero, y yo creo que con eso ya podría irme a descansar en paz. Representante Carlos Augusto Rojas, muchas gracias por estar en pocas palabras. No, a usted, Robinson, Dios le pague por la invitación, muchas gracias, y a los televidentes muy amables por este espacio que nos dispensan para compartir con nuestra vida personal y nuestra vida íntima. Muchas gracias. A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía, hasta una próxima oportunidad.